Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Linda tarde, amigas, amigos, bienvenidos. Esta es una misión más de La Cocina de Chabela, de los jueves, por supuesto. Agradeciéndoles su compañía, ya saben, estamos en 106.1 de frecuencia modulada, Violeta Radio, la radio comunitaria feminista que transmite desde la Ciudad de México. Y antes de continuar, decirles que este día no estará con nosotras la titular del espacio, Maru Chávez. Ella está en representación de Violeta Radio en una importante reunión de radios comunitarias, así que le deseamos lo mejor y yo comparto con ustedes el saludo que ha dejado. Pues ya estamos aquí en esta tarde de agosto, ya los últimos días de este octavo mes que vaya que nos ha regalado lluvia. Esperemos que todas ustedes se encuentren bien. Fíjense ustedes que la semana pasada seguramente muchas tuvieron la oportunidad de escuchar la noticia con relación al nombramiento de las personas que conformarán el gabinete que entrará en funciones el próximo 5 de octubre cuando asuma la jefatura de gobierno Clara Brugada. Pues sí, la semana pasada conocimos los nombres de hombres y mujeres que tendrán el encargo para llevar a cabo las mejores acciones, las mejores decisiones, esperamos sea así. Y precisamente con relación a estos nombramientos vamos a hablar el día de hoy. Y de manera específica nos vamos a referir a las mujeres, porque una de esas personas fue Dafne Cuevas Ortiz, quien este día se encuentra acá con nosotras y nos da mucho gusto en recibirla aquí en la cocina de Chabela. Ella, Dafne, quien también el próximo 5 de octubre iniciará su gestión como secretaria de las mujeres aquí en la Ciudad de México. Dafne, ¿cómo estás? Linda tarde, bienvenida a la cocina de Chabela. Muy buenas tardes, Ceci. Linda tarde para ti también y para quienes nos están escuchando. Y pues es un gusto estar de nueva cuenta en este programa contigo y poder conversar. Sí, ya tenía un ratito, nos tocó conversar contigo en tiempos de pandemia, qué bueno que ya no estamos en esos momentos y qué bueno, Dafne, que yo lo miro así de manera muy optimista, como lo he estado mirando en estos últimos años, pues se vienen cosas interesantes, cosas importantes y cosas necesarias para nosotras las mujeres. Y cuando digo cosas, me refiero a acciones, porque seguramente antes de que tú hayas sido nombrada para este encargo, estabas ya pensando, porque tienes varios años de activismo en el feminismo, seguramente ya has pensado mucho de lo que puede ser la Secretaría de las Mujeres que tendrás la responsabilidad de estar por ahí en esta nueva administración, Dafne. Así es, Ceci, varios años, pues toda mi vida. Yo soy activista feminista, mi trayectoria ha sido siempre desde las organizaciones de la sociedad civil. Hace pues mucho yo hice parte de una organización que trabajaba salud integral para las mujeres. Me acuerdo mucho porque el programa se llama La Cocina de Chabela y en esa organización nos cocinaba Chabelita y ahí comíamos juntas, conversando, departiendo en lo que todas nos comíamos la comida rica que nos preparaba Chabela. Entonces el nombre del programa me remite a esas épocas.
Sí, yo he sido Sí, es en honor activista, a pues. ella, es en honor a ella precisamente el programa. Sí. Fantástico. No, imagínate, pues yo tengo ya pues muchos años siendo activista. Nunca me había involucrado en un proceso político partidario de campaña de alguien y nunca había participado de un gobierno. Es una transición relevante para mí y lo hice por dos motivos centrales. Uno, porque yo hago incidencia política, he trabajado con mujeres en los congresos, en los partidos políticos, en la toma de decisiones de los gobiernos ejecutivos. Por muchos años a eso me he dedicado, digamos, desde el activismo feminista, siempre con la convicción de que hay que construir puentes de diálogo, que hay que intentar empujar las propuestas, que hay que intentar que las instituciones hagan suyos los compromisos que surgen desde el trabajo con las mujeres, desde las demandas directas y demás. Y por otro lado, sin duda, nuestra candidata, hoy jefa de gobierno electa, pues ha sido para mí un personaje no solamente congruente, sino que ha gobernado y ha actuado políticamente desde un lugar que a mí me convence mucho. No sé si conoces o quienes nos escuchan han conocido la trayectoria de Clara Brugada, el trabajo que realizó mientras fue alcaldesa en Iztapalapa, ese compromiso de gestión que implica proximidad con la gente, que implica escuchar, que implica construir de manera comunitaria. Clara viene del movimiento urbano popular, digamos, ahí es donde ella comenzó a involucrarse en los temas sociales y ella, digamos, también es feminista y su campaña estuvo llena de muchos compromisos vinculados a la agenda feminista y a una convicción de que para que la ciudad sea un lugar habitable, vivible, donde se construyen derechos, dignidad para las vidas, pues esa ciudad se tiene que construir con perspectiva feminista. Entonces eso es algo que me entusiasma. Yo acompañé la campaña de Clara Brugada, estuve trabajando en la construcción de su programa de gobierno con el que inició campaña desde el pasado 3 de marzo. Y entonces conozco, digamos, los compromisos que ha venido haciendo, que llevó como programa de gobierno que ofertaba en su campaña y cómo ese programa se vino enriqueciendo, se nutrió con la escucha de la gente en los diferentes puntos, recorrió toda la ciudad, la recorrimos en el proceso de la campaña. Y mira, ella presenta un programa de gobierno que tiene 27 ejes Sí. temáticos y en cada uno de esos ejes presenta una serie de propuestas de política pública, de acciones estratégicas en concreto y demás. Uno de esos ejes, por supuesto, es ciudad para las mujeres, pero todos los ejes, desde el primero hasta el último, tienen una mirada transversal de género. Es decir, tú no puedes hablar de medio ambiente sin entender la manera en que los impactos de la crisis ambiental o del calentamiento global o de todas estas cosas afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres y entonces desde ahí se tienen que construir las respuestas, lo mismo que el agua, ¿no? La Sí. carencia de agua nos afecta distinto a las mujeres que a los varones, quién se tiene que hacer cargo del traslado del agua desde donde esté hasta donde se necesita. O sea, todas estas políticas, digamos, que se inscriben en los 27 ejes del plan de gobierno, tienen consideraciones específicas sobre lo que implica la mirada que te permite identificar las diferentes impactos y entonces las diferentes respuestas que se tienen que implementar para construir igualdad. Entonces, a mí me invita Clara a ser parte del nuevo gobierno, a sumarme al gabinete como parte de la Secretaría de las Mujeres y yo acepto. Y acepto desde esa convicción, desde ese entusiasmo, desde esa emoción que me genera el programa que se ha construido, los diálogos con la gente que lo han enriquecido. Bueno, viene ahora la tarea de aprender a hacer gobierno, que también es un reto para mí. Exacto. Me queda claro que es otro lugar y que desde ese lugar yo tengo que aprender, digamos, a no subejercer ninguna facultad, a no quedarme amarrada de manos por no saber qué me toca o qué no me toca. Yo creo que a mí lo que me toca es la congruencia de pues 30 años de activismo construyendo una agenda colectiva que Sí. conozco, que en la cual he profundizado. Yo no solamente he sido activista, digamos, he estado muy cercana de nuestras causas, de la construcción en comunitario, de los talleres con compañeras y demás, sino que también me he formado académicamente alrededor Sí. de nuestros temas. Y en ese sentido, digamos, la posibilidad
de entender desde un lugar en que comprendes no solo conceptualmente, sino que has estado ahí escuchando las voces, siendo quien lleva las demandas. Yo le decía a un reportero el otro día, híjole, yo marchaba desde que todavía sabíamos quiénes éramos las que estábamos marchando, ¿no? O sea, Sí, unas éramos cuantas. re poquitas Sí, y sí, entonces ahora ver lo que es un 8 de marzo en esta ciudad es profundamente estremecedor y profundamente auspicioso, digamos, que claro. tantas mujeres estén cada vez más conscientes de sus derechos, que salgan a las calles a exigirlos, a nombrarlos, a pasearse por las calles un día apropiándose de la ciudad y esperando que ese día se pueda ampliar y que vayamos construyendo esta noción de la ciudad es nuestra y la podemos transitar Ya, sin miedo, con seguridad, con ciertas condiciones. Entonces, bueno, eh, ese es, digamos, el mandato. No sé, ya. seguramente quien nos está escuchando, Ceci, sabrá que la Secretaría de las Mujeres, pues es una de las diferentes dependencias del gobierno en la ciudad y su mandato principal es garantizar transversalidad de género. Eso significa estar vigilante y promoviendo que las diferentes dependencias del gobierno gobiernen, creen políticas públicas, hagan programas, asignen recursos pensando en las mujeres, Te no voy a interrumpir solamente en en este los momento, hombres. porque se me hace muy interesante no omitir el dato de que precisamente los nombramientos de la semana pasada, que fueron 21 personas, mujeres y hombres, escuchamos de 11 nombres de mujeres, 10 nombres de hombres, y creo que en el sentido de este asunto de la transversalidad necesaria para poder resolver los problemas, llevar a cabo acciones que atiendan eficazmente todas las necesidades que hay, mucho va a ayudar la conformación paritaria. Es más, somos más, ¿no? Si numéricamente hacemos una rápida revisión, pues somos más. Y si sumamos a la jefa de gobierno, pues somos 12. Y me incluyo, no porque esté, sino porque así como lo ha dicho la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a la llegada de ella llegamos todas y cuando llega Clara también llegamos todas las mujeres en la Ciudad de México. ¿Sí tú crees que sea más fácil encaminarnos hacia esas políticas haciendo transversalidad, teniendo al frente en diferentes secretarías a mujeres? En realidad yo creo que la aspiración, no solamente de ahora, sino desde que estamos hablando de la política y de cómo se hace política las feministas, es que independientemente de quién esté al frente, Uh -huh. las políticas públicas deben tener conciencia, digamos, tienen que tener mirada, perspectiva de género, deben entender lo que se requiere y hacer políticas desde ahí. Eso no tiene que estar atravesado o no tiene que estar minado de si hay un hombre al frente de tal o cual dependencia. Sin embargo, siempre supimos que las mujeres tendríamos que llegar al poder. Uh -huh. Por eso es que hemos hecho toda la trayectoria de hacer cambios legales y hacer juicios electorales y todo lo que se ha hecho en este país para llegar a los espacios de toma de decisión. Tú acabas de hablar de la importancia y de lo simbólico que nos resulta a todas que por primera vez en 200 años de república vamos a tener una presidenta con A gobernando este país. Llegar a este camino no ha sido fácil y muchas personas, quizás si alguna de las abuelitas que nos están escuchando, alguien, su abuela está viva además, pudo ser testiga cómo en el año 1953 por primera vez se cambió la constitución para permitir a las mujeres el derecho al voto. Y fue en la elección de 1955 cuando por primera vez las mujeres acudieron a las urnas a votar. Es decir, el año próximo estaremos celebrando 70 años del derecho al voto. Por eso decía, si alguien está viva con 87 años, o sea, igual fue y votó por primera vez en el 55 y hoy votó por una mujer Uh porque -huh. seguramente fue alguna de las que era mayoría y bueno, por la que ganó, ¿no? Sí, Que sí. va a estar gobernando el país y estamos a 70 años de haber adquirido el derecho al voto con la posibilidad de que llegara como llegó una presidenta
y con todo lo que ha significado los cambios después. Fue hasta el año 2000 cuando cambiamos la ley electoral, el COFIPE se llamaba entonces, para garantizar lo que se conoció como la ley de cuotas, que era marcar un mínimo de candidaturas mujeres para que las mujeres tuvieran posibilidad de participar a los cargos de elección popular. Era el famoso 70-30. Entonces, lo que quedó en la ley es que por lo menos 7 de cada 10, digo que en el caso de 10 candidaturas, por lo menos 3 fueran para mujeres de manera obligatoria en los partidos, ¿no? Entonces, fíjate cómo hemos transitado. En el 53 se logra que la Constitución reconozca el derecho al voto para las mujeres. En el año 2000 se aplica la ley de cuotas para el famoso 70-30 cargos de elección popular. En el año 2008 se amplían las cuotas dejando el 60-40, pero además haciendo cambios muy importantes de garantizar que las suplentes sean mujeres, para que nos dejen de hacer trampa y pongan mujeres que luego se renunciaban supuestamente, pedían licencia y quien ejercía el cargo era el que era su suplente varón y nos alteraban los resultados de la elección. En fin, el cambio del 2008 nos deja avanzar otro poquito más y luego viene el cambio constitucional del 2014. En 2014 es cuando por primera vez logramos meter la noción de paridad a la Constitución y en 2019 se amplía para que no solo queden los cargos de elección popular, sino en todos los gobiernos. Por eso, que los gabinetes, no solo el de Clara en la ciudad, que tiene toda la convicción y compromiso del mundo, sino todos los gabinetes de las entidades federativas y, y del gobierno federal, tienen que ser paritarios, porque así lo marca la Constitución desde la reforma del 2019. Pues mira qué rápido avanzamos este derecho que narra cómo, pero lo cambiamos nosotras. Y cuando digo nosotras, no solo hablo de las mujeres en los partidos, no solo hablo de las que eran funcionarias electorales o de las que eran parte del Tribunal Electoral, hablo de las organizaciones de la sociedad civil que lo empujamos, de las que en las calles salían y los demandábamos. Los derechos de las mujeres los hemos construido en equipo y los hemos hecho valer en las leyes. Entonces, por eso es muy emocionante llegar a este momento. Yo siempre digo, el activismo de toda mi vida se hizo para llegar a lo que está pasando ahora. Ya. Estamos frente a cambios simbólicos súper relevantes con el poder. Porque ahora las niñas, cuando les preguntas qué vas a querer ser cuando seas grande, pueden incluir en su catálogo de las cosas posibles presidenta, sí. ¿no? Que es algo así que es muy emocionante. Sí, sí. Vamos a ver, digamos, todavía todo está por verse. Hemos llegado acá y ahora vienen las gestiones. Ahora viene el cumplimiento de las cosas comprometidas. Ahora viene la chamba, que esa es la parte que se va a poner muy interesante. Y Oye, es que tú como activista de tantos años, Dafne, has visto mucho, sabes de lo tanto que, y sí me atrevo a decirlo así, quizás algunas lo miren como una exageración, pero yo sí creo que es mucho lo que hemos avanzado, pero es mucho todavía lo que nos falta por avanzar y lo que nos falta por conseguir. Y tú iniciaste casi como que haciendo una observación, dejar bien claro que tú tienes un antecedente de activista feminista, que no habías recorrido o que no habías andado o no le habías apostado a este asunto de involucrarte en la política partidaria. Y me dejaste pensando en la postura quizá de algunas compas activistas que miran incluso como una decisión de detracción el involucrarte de esa manera y de seguir haciendo activismo desde una postura político-electoral o incluso es posible, creo yo, y no sé si tú coincidas en ello, me puedo atrever a adelantar que sí, tú puedes seguir siendo activista asumiendo un cargo de esta responsabilidad en el gobierno. ¿Cómo miras tú este asunto de tomar la decisión de sí participar y de andar por estos caminos de lo partidista, lo político partidista? Fíjate que yo le comentaba a algunas compañeras de la emoción que me daba por todo lo que ya narré y también del miedo que me generaba, ¿no? Yo decía, este tránsito de ser siempre sociedad civil a pasar a ser gobierno, pues
es un tránsito necesario, tengo que entender ese otro lugar desde de la actuación, no sé qué, y lo tengo que hacer muy rápido, porque esta ciudad no está para las curvas de aprendizaje de nadie, ¿no? Entonces hay que entrarle con todo y demás. Entonces me ha ayudado mucho como escuchar a las compañeras, ¿no? Y es como, ya no tengo tanto miedo, porque hay una cosa que yo tengo muy clara y es lo que sé y lo que ha venido siendo, digamos, mi compromiso con nuestra agenda, mi trayectoria y mi relación con un movimiento en el que yo me he formado y en el que me he sostenido. O sea, yo apuesto siempre por el trabajo colectivo, yo apuesto siempre por la construcción de movimiento, entender eso, el movimiento feminista se dice en singular, pero alberga a la pluralidad de feministas que somos, las expresiones y demás. Y hemos tenido siempre la inteligencia política necesaria, porque es la suma de muchas inteligencias, para poder saber en dónde nos aliamos, en dónde no pasa alguna cosa en contrario a nuestros derechos, en dónde salimos a hacer cosas. Y mientras algunas están haciendo un cambio en una ley en el Congreso, otras lo están empujando desde el gobierno, otras lo están peleando y exigiendo desde la calle. O sea, feministas sabemos en muchos lados. Y yo siempre he sido como muy eh, activista, por decirlo así, de trabajar con las mujeres en los espacios de toma de decisión. O sea, nunca fui de las que, no, con las diputadas, no, no, con las tomadoras de decisión, no, ellas están ahí, nos necesitan y nosotras necesitamos que lleven nuestras propuestas, que las defiendan, que las representan. No saben, pues hay que formarlas. No entienden, pues hay que explicarles. Como que de repente haciendo ese puente entre esas compañeras que decían que no había que trabajar con, bueno, yo dirigí Consorcio para el Diálogo Parlamentario por 16 años. La tarea de esa organización era justo construir puentes de comunicación, diálogo y actuación entre el movimiento feminista y tomadoras de decisiones a todos los niveles. Entonces, básicamente, conozco a un amplio sector de compañeras que no estaban como nunca tan convencidas de vivir como aliadas a las mujeres en los espacios de toma de decisión, o que cuando una se iba era señalada de que había cambiado de bando, señalada a traición, o incluso ¿cómo le llaman ahora en la palabra esta de moda que se usa por las redes? Cancelada en los espacios feministas, ¿no? No me da, o sea, toda mi vida ha sido de activista. A mí no se me quita lo feminista por ser ahora parte del gobierno. A mí no me va a dar amnesia de los últimos 30 años de trabajo de mi vida. Entonces, lo que sí es cierto, ahora es desde otro lugar. Y desde ese lugar tengo que pugnar porque las voces de la sociedad civil organizada, de las organizaciones feministas, de las mujeres e incluso de otros movimientos sociales puedan estar siendo escuchadas, seguir generando estos procesos de diálogo, estos puentes de comunicación. Entiendo también que eso es parte de la función de la Secretaría, así que yo creo que esa parte de la tarea me queda que ni pintada. Entonces, he estado muy contenta por todos los mensajes recibidos de compañeras de un chingo de lugares, de un montón de procesos, de un montón de años de trabajo que han aparecido a dar felicitaciones, a emocionarse, a dar brincos, eso. Entonces, eso da fuerza. Oye, me gustó mucho, por ejemplo, un mensaje de Marta Tagle, porque aunque haya diferencias de posturas políticas, al menos lo digo en lo personal, me gustó mucho ese intercambio de mensajes que hiciste con ella. Yo he intercambiado mensajes a lo largo de estos días con cualquier cantidad de compañeros. Yo con Marta Tagle no identifico diferencias profundas. Creo que hemos militado siempre del mismo lado de la mirada política del feminismo, ¿no? Ella está en un partido político, pero eso no nos hace contrarias, digamos. Hemos sido no perder de vista ese asunto que nos une y que nos mueve, además, el feminismo. Claro, yo creo realmente que hay otras expresiones del feminismo con el cuales yo sí tengo diferencias de posicionamiento, de cosas, así que con ninguno un puente quemado. O sea, yo creo que la posibilidad de dialogar, de darnos, de agarrarnos a posiciones, de discutir conceptos, de generar polémicas, de discutir posiciones, eso es algo que hay que hacer. O sea, eso es lo que nos mantiene vivas, generando
consensos, ubicando consensos y también identificando disensos. Y a veces es muy importante tener claro en qué no vamos juntas. O sea, sí, sí hay muchas expresiones o con otras compañeras que yo puedo identificar como diferencias como del lado político en el que estamos viendo. No, no lo veo así con Marta, digamos, ¿no? Es como una compañera que siempre ha sido muy cercana. Y Sí, otras compañeras con las que tengo diferencias muy profundas en temas centrales, también han escrito para decir que qué chido, que les da gusto, que no sé sí, qué. sí, sí. Y entonces ahí vamos a estar. O sea, yo sí creo que el reto es que a todas nos toca no dejar pasar esta oportunidad. La ciudad está gobernada por una compañera que entiende nuestra agenda, que viene también de nuestro movimiento, y entonces es una posibilidad de que le echemos cabeza juntas y que pensemos de entre todo lo deseable, lo posible, en aproximaciones sucesivas. La inteligencia feminista sí nos da para saber que las grandes transformaciones son culturales, son históricas, no ocurren de un día para otro, no alcanza un sexenio para que ocurra, pero sí que si se hacen acciones estratégicas, bien pensadas, que sean discutidas colectivamente, que tiren rumbo de por dónde queremos empezar a avanzar en algunas cosas o seguir avanzando en otras, pues eso es algo que nos va a dar a todas como un camino de por dónde ir, ¿no? Ya. En el terreno de los avances, pues definitivamente la Ciudad de México es el referente de esta territorialidad que es capital del país, que es la ciudad que siempre ha estado a la vanguardia, ¿no? En la conquista de derechos, en el reconocimiento de derechos, y pues bueno, tenemos que seguir avanzando en ese sentido. De acuerdo con el censo de población de 2021, que fue el último 2021, no, 2020, que se dio a conocer algunos resultados en 2021, en época de pandemia, pues nos arroja que la Ciudad de México tiene una población de poco más de 9 millones de personas, de los cuales 52% son mujeres. Dafne, por supuesto, estos datos me imagino que tú los tienes claramente identificados. Estamos hablando de que hay ahí una gran responsabilidad, ¿no? Eh, y pues bueno, nos hablaste de 27 ejes o 27 puntos. ¿Cómo pudiéramos, digamos, resumir o si los pronuncias rápido, saber a qué se refieren específicamente esos 27 puntos, Daphne? Son 27 ejes, Ejes. digamos, de un programa de gobierno. No sé si los voy a recordar todos así de memoria, pero te voy a No, grosso mencionar modo. algunos que me parecen. El primero es Ciudad de los Cuidados y el Bienestar. ¿Qué significa esto? Significa entender que las tareas de cuidar no son tareas que tienen que ser responsabilidad de las mujeres como hasta ahora se ha entendido, se ha asumido y se ha dejado pasar. No pareciera que hasta están estas cosas de que las mujeres cuidamos por amor y no sé qué. Oiga, fíjese que sí, que podemos querer mucho a nuestros hijos, a nuestros viejos, a la gente con discapacidad o con algún accidente, lo que sea. Pero cuidar es el derecho de las personas que necesitan cuidados y los derechos los cubre el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para entender que no hay dinero en el mundo que alcance para que se puedan pagar las tareas del cuidado? Yo siempre hago con la gente, no, a ver, suma. ¿Cuánto cuesta lavar, barrer, planchar, cocinar, hacer la enfermera, no sé qué? De verdad, no es broma. Hicimos una cuenta satélite que hace el INEGI y que nos muestra que si se pagaran las tareas del cuidado, eh, y del hogar no remuneradas, estaríamos hablando de alrededor del 28% del Producto Interno Uf, Bruto en México. O sea, eso nos dice, yo luego le digo a la gente, imagínense ustedes que en educación, el, la inversión más importante del Producto Interno Bruto quizás es alrededor del 4%. Y educación, ¿no? Con todo lo que es la infraestructura escolar, no sé qué, no. Entonces, no hay dinero en el mundo que alcance. Ok, claro. como el dinero no alcanza, las tareas del cuidado se tienen que revalorar, se tienen que poner a la luz pública, se tiene que aceptar que las mujeres, al hacerlas sin cobrar, lo que estamos haciendo es un favor, ¿no? Digamos, estamos haciéndonos cargo de tareas que, si bien le corresponden al gobierno, a la sociedad en su conjunto, hemos asumido históricamente, no tiene que seguir siendo así. El costo es muy alto para nuestras vidas por las dobles o triples jornadas que genera, porque no nos queda tiempo para que nosotras podamos decidir si estudiamos, si bailamos, si nos tiramos a leer una novela o a ver una telenovela, o sea, tiempo para el ocio, o sea, eso
Cuando tú cuidas y cuando eso te absorbe horas del día, eso te quita horas del día para otras cosas, incluso para tener un trabajo que puedas cubrir una jornada más larga, que te puedan pagar mejor y que puedas tener prestaciones sociales. Por eso, entre otras cosas, las mujeres están en la informalidad del mercado laboral, como sabemos, ¿no? Entonces, hacerse cargo de que las tareas del cuidado no son exclusivamente de las mujeres, que es injusto seguir perpetuando esta tradición, normalización, es algo de lo que Clara tiene muy consciente y por eso habla de los sistemas públicos de cuidados, para que el Estado se haga cargo de una parte importante que ayude a liberar tiempo de las mujeres. Ya hay sistemas de cuidado en función, Clara lo hizo de manera muy intuitiva porque nuestra Constitución de la Ciudad de México lo marca como un derecho, pero la legislación no ha avanzado a crear el sistema público de cuidados en la ley, es una deuda del Poder Legislativo, digamos. Entonces, la intención es que el nuevo Congreso que toma protesta este fin de semana, entre otras cosas, de entre las primeras que haga sea legislar la ley del sistema de cuidados públicos. Que también Pero es entre algo de las tanto, prioridades que ha mencionado la presidenta electa, ¿no? sí, claro, también Claudia Sheinbaum habla del sistema de cuidados, pero en este caso para la ciudad, estamos ya trabajando en cómo tiene que ser la propuesta de ley que se tiene que discutir en el Congreso lo más pronto posible, con base en la información con la que ya contamos, que es mucha, digamos, el trabajo que ha hecho la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, la ELI Mujeres, con un mapa de cuidados que te permite saber bien dónde están las instancias, quiénes son, a quiénes cuidan, cuánta gente necesita cuidados y con la prestación de servicios que ha hecho Clara en Iztapalapa a través de las utopías, tenemos todo para armar el rompecabezas que nos permita de manera muy pronta, digamos, empezar a establecer los sistemas públicos de cuidados por la ciudad. Clara tiene comprometido que las utopías, que incluyen sistemas públicos de cuidado, van a ser 100, es decir, 16 por año. A partir del siguiente año tenemos que empezar a instalar los espacios donde van a ser y construir las utopías. Y la otra cosa importante es que también va a haber sistemas de cuidados por alcaldía, no solamente en las utopías, sino en cada una de las demarcaciones. Y que también está pensando que incluyan servicios de salud preventiva. Como sabes, la reforma con el bienestar quita a la Ciudad de México, como a otras entidades, digamos, la facultad de rectoría o de administración de la provisión de servicios de salud. Entonces, lo que le queda de responsabilidad a la Ciudad de México es la salud desde un punto de vista preventivo, comunitario, de transformación cultural y demás. Entonces, ahí perfectamente, digamos, entran los sistemas de cuidados, ¿no? Entra también el tema de salud mental, entra la prevención de cáncer de mama, que es un tema que lacera, es el principal causante de muerte para las mujeres, no solamente en el país, sino en la ciudad. Entonces, todo este programa, digamos, de los sistemas de cuidados es el eje uno, incluye como todo esto que te he detallado, ¿no? Sí. Luego tenemos otros ejes, o sea, tenemos ciudad para las personas adultas mayores, que pensando en cómo se transversaliza con el sistema de cuidados, tienes que tener casas que les atiendan, espacios de recreación y esparcimiento, lugares que dignifiquen la vejez, que reconozcan los aportes de las personas mayores. Y eso también está contemplado haciendo también una diferencia entre lo que las mujeres pueden y quieren hacer en la edad adulta, cuando se reúnen, cuando se juntan, cuando liberan tiempo y demás, ¿no? Hay ciudad segura y vivible, donde entra en el tema de mujeres, pues todo el tema de iluminar, crear senderos seguros, recuperar el espacio público para intentar hacerlo más iluminado, con ciertas condiciones, digamos, de comodidad, hasta de poder tener dónde sentarte cuando te cansas salir transitando por la calle, ¿no? La idea de los baños, ¿no? Que de verdad nadie nunca piensa en cuán importantes son los baños públicos, higiénicos y de buena calidad. O sea, todo mundo lo necesitamos porque cuando estamos en un tránsito entre otro lugar y otro, podemos necesitarlo, pero las mujeres lo necesitamos de manera específica porque hay un tema con la gestión menstrual que hace que las mujeres requiramos de espacios. Entonces, todo eso pensando. Ciudad segura también implica transformar el tema de la cercanía y proximidad y diálogo entre la policía de la ciudad
y las y los ciudadanos. Clara está proponiendo que las policías de proximidad tengan por lo menos una reunión periódica, no sé establecido aún con qué periodicidad, en donde le rindan cuentas a la gente y donde escuchen a la gente. Es decir, en esta rúbrica de organizar por manzanas, por espacios comunitarios, por unidades habitacionales, pero donde se tenga esa posibilidad del diálogo directo entre policías de la ciudad y ciudadanía y se puedan como establecer acuerdos. ¿Quién tiene más identificado dónde está la inseguridad, los lugares sin luz, el lugar donde asaltan, a donde acosan a las mujeres? Pues Pues nosotros, ¿no? nosotras, Entonces, claro. exacto, entonces Es que donde ahí hemos haya un tenido que diálogo. aprender a sobrevivir, a vivir y sobrevivir, ¿no? Exacto, entonces, bueno, todo eso forma parte ahí. Hay otro eje que se llama Ciudad para las Niñas y los Niños, ¿no? Ah, qué lindo. Y también implica, bueno, no solo que se sostiene mi beca para empezar, sino que se va a implementar un programa que se llama Desde la Cuna, que implica un apoyo para los niños o los bebés, ¿no? Niñas, niños de 0 a 3 años, para que cuando nazca una criatura pueda tener derecho a un apoyo alimentario, pues que por lo menos te dé cierta tranquilidad en las familias, que sobre todo para la gente de escasos recursos o la gente más pobre, fundamental, ¿no? Que no tengas que estar Claro. lidiando por no tener cómo comprar la fórmula o hasta los pañales, que son carísimos, ¿no? Entonces, ese programa desde la cuna se implementa, se Ujú. sostiene mi beca para empezar y se amplía, digamos, ves que ahora Claudia a nivel federal Sí. está también proponiendo la reforma para llevar, que no se va a llevar mi beca para empezar, sino se va a llamar becas universales, que es la idea de empezar por la secundaria en el primer año, luego ampliarlo a las primarias y por último al preescolar. Se está calculando que más o menos en un periodo de 3 años se Ujú. alcanza esa cobertura para estudiantes de educación básica. En el caso de la ciudad, como ya tenemos mi beca para empezar, lo que se añade es desde la cuna y hay un nuevo programa que se va a implementar para estudiantes universitarias, universitarios, que es para el apoyo al traslado. Esos son los programas sociales, digamos, Ujú. ahí es donde está eso que la gente de la derecha critica como, ay, regalan dinero y no hacen que la gente sea consciente. Ujú. Claro, pues si tú tienes las cosas garantizadas, qué horror que te regalen 600 pesos al mes, ¿no? Lo cierto es que para la gente de mayores precariedades, un apoyo de esa naturaleza Implica para llevarse cosas algo tan a la boca. focalizadas Ujú. cambia la vida, ¿no? Sí, Y eso claro. está clarísimo y por eso se seguirán no solamente los que existen, sino ampliando los programas. Hay otro programa muy bonito, Ceci, que se llama Dime. Mercomuna y opera en Iztapalapa. Es un programa como de mercado justo, en el que le das vales a las familias, ahí sí no por persona, sino por familia. No recuerdo el monto, la verdad, como eso no me toca a mí, no estoy ahí tan Sí, aceitada, pero sí. bueno, es un apoyo para el abasto, para que puedas comprar carne, leche, frijol, ya sabes. Pero no son vales de despensa que puedes cambiar en las cadenas transnacionales. No se va para los supermercados gigantes ni nada. Son vales de intercambio en comercio local, en tu mercado, en tu Activas tienda el de la comercio esquina. pequeño y Entonces local. Ujú. activas la economía local y Sí. entonces no solo garantizas o provees alimentación o aporte a la alimentación de las familias, sino generas mercado local, fortaleces a los pequeños vendedores, ¿no? Entonces, ese programa está bueno y también se va a implementar en la Ciudad de México. Luego vienen pues todos los otros temas que son ya más de inversión en infraestructura y demás. Claro. Hay una línea de una ciudad conectada, ¿no? Que implica todos los proyectos de movilidad. Clara ha anunciado la inversión en mantenimiento, pero no solo en mantenimiento, sino en renovación de las líneas del metro. O sea, nosotras tenemos el metro, uno de los mejores metros del mundo. Lo tenemos aquí y ahora. Pero han pasado cosas que han sido tristísimas cuando el metro tiene Claro. fallas, cuando algo pasa por falta, y desde esas hasta las horripilantes como lo que ocurrió en Tao, no sé qué. ¿Cómo haces para poder prevenir y para que el metro no solamente siga siendo mejor, sino que realmente sea un espacio en el que la gente se sienta segura, donde pueda trasladarse con la facilidad que el metro nos significa a las Ujú. capitalinas y a los capitalinos, ¿no? Entonces, no solo es un asunto de poderlo mantener, sino de poder meter dinero en aquellos donde se requiera
por prioridades para renovar cosas, para renovar vías, para renovar carros del metro, no sé cómo se llaman, vagones, ¿no? Entonces, en esa cosa está como un compromiso claro de inversión en el metro como eje central de la movilidad de la ciudad, pero se van a ampliar las líneas de Metrobús, se van a crear 5 nuevas líneas de cablebús, que ha resultado una manera de trasladarse muy rápida y eficiente para la gente. Ves que está el cablebús que traslada Sí. desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta, pasando por toda la zona oriente de la ciudad, atravesando Iztapalapa. Ujú. La idea, por ejemplo, de los trolebuses con carriles exclusivos y esto que construyó Clara en Iztapalapa, que fue el segundo piso de la ermita Iztapalapa, que es de uso exclusivo para el transporte público. Es decir, los coches no se pueden subir ahí y hacer tráfico y estorbar. Sí. La vía de alta es para los camiones y para que la gente se pueda trasladar en trolebús y eso le reduce un montón de tiempo a sus traslados de un punto al otro, ¿no? Me Entonces, tengo que bueno, va a haber, atravesar, me tengo que atravesar va, porque creo que es el momento para preguntarte esto que tiene que ver con la cantidad de personas que hacemos uso del transporte público, porque tenemos que pensar también en la población que no es habitante de la Ciudad de México y sin embargo se pasa gran parte del día en la Ciudad de México y es la Ciudad de México la que le brinda esos servicios, es la Ciudad de México la que destina recursos para atender a esa población que se mueve ya no solamente del Estado de México, sino también de Hidalgo, de Morelos y que todos los días está para acá. Uno de esos ejes contempla algo con relación a la población, se me fue el nombre, por favor, ayúdame, ¿cómo se le llama a esta población que no es habitante? de las áreas conurbadas, de la gente que Así es, transita la ciudad. específicamente para las mujeres, porque, y lo enlazo con este asunto también de la atención que la Ciudad de México le está dando a mujeres que tienen necesidad de practicarse una interrupción legal del embarazo y que en sus entidades no les es posible y vienen a la Ciudad de México y aquí se les brinda el servicio, bueno, solamente por mencionar alguno, pero en el terreno de atención a toda esa población que se cuenta por miles los que diariamente se trasladan a la Ciudad de México, La Dafne. Constitución de la Ciudad de México, Ceci, señala que todos los derechos que contiene, digamos, Sí. ¿no? Y de toda la provisión de servicios públicos que hable más, básicamente los derechos que contiene la Constitución son para la gente que vive, habita, transita la ciudad. Es decir, no están pensados de manera Ujú. específica para que te puedas usar el metro, hacer un aborto, entrar a una utopía o algo presentando tu credencial de lector de que eres de esta ciudad. La ciudad efectivamente tiene todo pensado, digamos, a- para hacerse cargo, digamos, de que aquí hay mucha más gente de la que vive, de la que está censada en este censo de los 9 millones. O sea, mucha gente viene a trabajar, regresa a Ujú. dormir al Estado de México, sobre todo, ¿no? Que Clara acaba de anunciar el día que presentó al nuevo gabinete que la va a acompañar el pasado lunes, la creación de una nueva secretaría. Bueno, va a Ujú. haber 3 nuevas secretarías, ¿no? Una es la Secretaría de Gestión del Agua, la otra es la Secretaría de Vivienda, es decir, SEDUBI se separa, digamos, para crear una Secretaría de Vivienda, para que atienda todo el tema, pues, de las necesidades de vivienda de la ciudad, que son muchas, ¿no? Y se crea una secretaría que tiene un carácter absolutamente metropolitano. Y ahí está al frente alguien con toda la experiencia del mundo, que es Alejandro Encinas. Entonces, la idea de poder hacer una gestión metropolitana que te permita entender que el límite entre una calle, o sea, si pones un pie de este lado estás en el Estado de México y un pie de este estás en la Ciudad de México, y entonces que aquí si quieres abortar te meten a la cárcel y aquí puedes abortar en libertad. O sea, esos límites no los conoce la lógica, la gente, las necesidades de la gente. Se inunda Calzada Zaragoza. La mitad es Ciudad de México, la otra mitad es Estado de México. O Sí, sea, sí.
no puede ser que la gente imagine esos muros de los fines territoriales que no te da la vida real y la cotidianidad. Exacto. Entonces, de ahí la idea de una Secretaría de Gestión Metropolitana que coordine esfuerzos con los gobiernos aledaños. De entrada, con el Estado de México y con Morelos, pero Hidalgo. también se está pensando en Hidalgo, Ujú. y la idea es que temas del orden cotidiano, digamos, ¿no? De esta tránsito, conexión, los problemas compartidos se pueden atender de forma coordinada entre los gobiernos aledaños. Muy Entonces va a bien. ser una experiencia muy interesante y yo Sí. creo que va a ser además, o sea, yo confío plenamente en Alejandro Encinas como un político que puede ver y todo, ¿no? Pero Ujú. además creo que también es una oportunidad para nuestras entidades vecinas, porque además ahora, digamos, gobierna el Estado de México, el mismo partido que gobierna la Ciudad de México, gobierna Hidalgo, el mismo partido. Entonces ya no hay el pretexto de que no se pueden poner de acuerdo entre diferentes fuerzas políticas o que se saquen la lengua, ¿no? Hoy creo que hay incluso una obligación de congruencia, de poder trabajar Claro. juntas, juntos, para poder lograr, pues, ponerse de acuerdo en las cosas que le son sensibles a la Ya. ciudadanía. Estamos en los últimos 5 minutos, Dafne. Incluso vamos a irnos un poquito más de lo que habíamos comentado, pero no puedo darte las gracias sin preguntarte sobre el tema de la garantía de una vida libre de violencia contra las mujeres, hablando de manera específica, feminicidios, violaciones, todos estos temas que nos preocupan y tienen que ocuparnos como una prioridad en esta transversalidad y pues para esta administración que está por iniciar, Daphne. La violencia es el tema que sigue siendo, digamos, de las cosas en las que no hemos logrado los avances que las mujeres hemos logrado en otros campos, ¿no? Es claro que el índice de feminicidios sigue siendo una cosa ofensiva, digamos, para de pensarse, ¿no? Y de ver qué se puede hacer ahí, que la violencia, aunque se tomen acciones específicas y se logra reducir en el espacio público, digamos, en el acoso callejero, incluso el índice de violaciones en Uh-huh. el espacio público ha reducido, pero no ha reducido la violencia llamada intrafamiliar, ¿no? Esa que ocurre en los hogares. Y lo que nos mostró la pandemia fue que el encierro implicó un riesgo adicional para las mujeres. O sea, las mujeres estaban en muchos casos en mayor riesgo quedándose en casa encerradas con un posible agresor que saliendo a lidiar con las posibilidades de una infección. Entonces, todas estas realidades están claras. Sobre eso hay un diagnóstico. La propia Secretaría de las Mujeres en curso, digamos, hoy justamente, no, ayer dio su informe de la alerta de violencia de género contra las mujeres, Uh-huh. en donde presentó las cifras y dejó saber cuáles son los avances y cuáles siguen siendo los retos. Na, o sea, se ha hecho mucho, se ha avanzado poco, un poquito, digamos, ¿no? Pero queda mucho por hacer. La Secretaría de las Mujeres, como órgano rector, ha tenido que prestar servicios, dada la poca sensibilidad o la poca respuesta que encuentran las mujeres en las instancias de procuración de justicia. Tenemos jueces que procesan carpetas de mujeres a una velocidad tortuga sin un pie, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí. pero llega la contradenuncia, porque entonces el hombre denunciado decide que entonces va a denunciar a la mujer por difamación, por decir cualquier ejemplo, y esa carpeta avanza. Entonces hay eso que nosotras seguimos llamando el pacto patriarcal, que a veces ni siquiera está consciente aparentemente entre los hombres, pero lo cierto es que la justicia es uno de los lugares en donde tenemos mucho mayor tela que cortar, todavía hay mucha piedra que picar, ¿no? Entonces, bueno, está en ciernes una reforma judicial que cuando piensas en esos jueces y esos dictámenes, dices que les quiten a todos su calidad de juez, ¿no? Pero bueno, lo Claro. cierto es que vamos a tener que seguir insistiendo en dignificar
y, ¿cómo te lo profesionalizar y hacer útil la respuesta institucional de los sistemas de justicia hacia las mujeres? Porque llegar a denunciar son horas en los ministerios públicos, son procesos revictimizantes, es a repetir la misma entrevista, no sé, un par de veces. Todo eso se empezó a cambiar durante la gestión de Ernestina. Ernestina incluso creó una fiscalía de atención a la violencia feminicida, que ha marcado una pauta distinta en sobre todo los índices de impunidad. Yo sí creo, que eso es algo que nomás no digo yo, lo hemos venido diciendo desde el movimiento feminista de manera insistente, que lo primero que deben de saber los hombres, sea que golpean o que asesinan a una mujer, es que lo que hicieron no está bien. Y no es que se pueden ir a su casa como si aquí nada pasó. Que hay que subir la carga, digamos, ¿no? Del costo social de la agresión a las mujeres o del asesinato a las mujeres. Y eso solo puede pasar reduciendo los índices de impunidad, donde tú mandas el mensaje de que no se tolera ese tipo de actuaciones, agresiones en contra de las mujeres. Eso ha venido pasando, habrá que seguirlo como profundizando. El Instituto de las Mujeres ha tenido, digamos que frente a estos carencias de respuesta efectiva en el espacio del acceso a la justicia, crear sus propios espacios de atención. O sea, hay lunas por toda la ciudad, hay un grupo de abogadas de las mujeres. Clara evalúa que siguen siendo pocas y siguen siendo todavía muy limitadas sus funciones de cara a lo que requieren las mujeres en su acompañamiento o en su defensa. Sí. Entonces ha anunciado que en un plazo, digamos, a lo largo del sexenio, conforme se vaya dando la posibilidad, o sea, no es algo de las acciones inmediatas, pero es algo que inmediatamente se empezará como a pensar, discutir, intentar armar, crear una defensoría de las mujeres, como una defensoría pública de las mujeres, para que las abogadas no solo puedan acompañar y garantizar que se les atiende y se abra carpeta, sino puedan litigar los casos. Es decir, que ese de no están solas se pueda ver con una abogada que hace el litigio de los casos. Para mí eso es un cambio importantísimo en el acceso a la justicia, porque si amplías el marco de actuación de las abogadas, pues evitas que las mujeres no denuncien porque no tienen dinero para pagar un abogado, o que los abogados públicos o abogadas públicas hagan parte de un programa en donde además tienen un nivel informativo y de formación que les permite tener una actuación que no sea para nada revictimizante, ¿no? Y cosas así. Entonces, eso es uno de los proyectos que tiene la propuesta del programa de gobierno de Clara, y vamos a ir viendo los plazos en que se pueda ir concretando, porque efectivamente el tema de la violencia es un tema lacerante, no solo en esta ciudad, sino en el mundo, y a nosotras nos toca encararlo acá. Pues este tema y otros tantos, Daphne, tendrán que ponerse, como tú lo has mencionado en algunas intervenciones en medios de comunicación, al centro. Las mujeres y sus necesidades al centro, en el centro. Y pues nosotras vamos a estar también vigilantes en el buen sentido de la palabra de cómo va desarrollándose la actividad, la encomienda de la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, y todo su gabinete, todas ustedes Claro, y la que vigilancia tienen, ciudadana no tiene exacto, mal sentido de la palabra, y eso no exacto, hay que dejar que nos acorralen con eso. O sea, el exacto. activismo de la ciudadanía, la vigilancia feminista de los programas es lo que nos ha llevado a los avances que tenemos. Eso no puede mermar, Exacto. por el contrario. Y pues bueno, queremos seguir viendo a la Daphne activista, haciendo activismo desde ahora, la función que tendrá a partir del 5 de octubre, que será al frente de la Secretaría de Mujeres en la Ciudad de México. Mucho éxito, Daphne, de verdad. Queremos ese éxito por el bien de todas nosotras y por el bien de la ciudadanía aquí en Ciudad de México. Gracias por estar con nosotras, Daphne. No, gracias por la invitación, me dio un gusto y hablemos todas las veces que sea necesario. Bueno, pues ya te voy a comprometer para que, pues ya habiendo transcurrido algún tiempito en lo que se hace este asunto de, pues llegar a tu nueva oficina, acomodarte y todo esto, pues en unos meses tenerte nuevamente por acá, Daphne. Me parece muy bien, Ceci.
Bien, pues muchísimas gracias amigas por acompañarnos. Recuerden, el próximo martes La Cocina de Chabela a las 4 de la tarde y el jueves al mediodía. Se despide de ustedes Cecilia Figueroa. Recuerden, ya el próximo jueves estará acá con nosotras Maru Chávez. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La Cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.